un solo camino que llevaba a la puerta del patio donde estaban los sacerdotes. Jesucristo está hablando de ese camino. Yo soy el único camino que te lleva a la santidad. Ellos entienden el lenguaje de Jesús porque ellos sabían lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le está hablando del tabernáculo, del templo. Y ellos entendían el lenguaje. Amén. Amén. Ahora, en el año 70, los romanos pasan por Israel y no dejan solamente nada. Destruyeron todo a su paso, acabaron con todo. Porque los judíos se sublevaron contra los romanos, no iban a pagar más impuestos. Y mataron romanos como matar hormiga o cucaracha en ese entonces. Esta es una de las primeras profecías que se cumple que Jesús le dijo a sus discípulos. Recuerde esto, Jesucristo dio la profecía ahora y 70 años después se cumple la primera profecía. Y hasta hoy está piedra sobre piedra. El templo se destruyó. En el lugar donde estaba el templo, eso le llama ahí el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí estaba el templo que Dios le diseñó a David. David le dijo a Salomón, ahí es que se va a construir. Hoy en día, en ese lugar, está lo que se llama como el Domo de la Roca, la mezquita de Omar, que pertenece a los árabes. Y eso es intocable. Los judíos no pueden ni entrar a ese lugar. Y donde mismo estaba el templo, ahí está el Domo de la Roca. ¿Qué le parecía? Se le pone difícil a los judíos para construir su templo nueva vez. Los judíos tienen todos los utensilios que lleva el templo en oro sólido. Los judíos. Ellos esperan que el templo se va a reconstruir por una promesa que hay aquí, que si el templo se va a reconstruir. En el libro de Apocalipsis después hablamos de eso. ¿Quién va a permitir eso? Suponemos que el anticristo va a hacer un pacto con los árabes y le va a permitir a los judíos construir su templo ahí. Después hablamos de eso. Tienen todo el oro del mundo para construir un templo ahora solamente en oro. ¿Qué le parece ahora? Columna de oro sólido, todas las paredes de oro, todo el techo de oro. Tienen todo ese oro para construir su templo. Eso lo tiene el pueblo de Israel y un día lo van a hacer. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea levantada. Amén. Amén. Ok, ahora empieza Jesucristo a hablar acerca de, estando en el monte de los olivos, estaba sentado, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En la versión original, cuando se escribió la Biblia en griego, no dice siglo, dice el fin de los tiempos. Amén. Ok. El verso 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto está diciendo Jesucristo, dándole señales a los cristianos para que sepan cuándo es el fin de los tiempos de Dios, cuándo es el rapto de la iglesia, cuándo se va a efectuar. Jesucristo nunca puso fecha. Si ustedes estudian la Biblia van a encontrar que en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 6 los discípulos le preguntan a Jesús otra vez esta misma pregunta.
Dice, Señor, ¿y cuánto serán estas cosas? Y Jesucristo se molesta con ellos. Porque ya Jesucristo le había explicado esto, ¿sí o no? Y se lo había dado una narrativa con detalle. Y entonces Jesucristo, no crean que Jesucristo ya había resucitado, pero Jesucristo resucitado no crean que le dijo, oiga, mis hijos, no. Jesucristo no ha hecho, ¿qué le importa a ustedes saber las sazones de los tiempos? Eso solamente le toca a mi Padre, a Él solamente le toca saber. Creíamos que el hombre había cambiado porque resucitó, pero sigue igual. Sí, porque a veces nos han vendido un Jesucristo de televisión, ¿no? Y que el maestro